Buenos días. Hoy vamos a continuar nuestros temas que dejamos pendiente en la anterior clase. Hablamos de elementos complementarios para nuestro equipo. Esto vale decir que si ustedes a un plazo corto tengan que instalar su consultorio y tengan que tener un aparato de rayos X, por lo que ustedes tienen que contar con todos estos elementos que vamos a continuación nombrar. Tenemos el interruptor general, tenemos lámpara piloto, tenemos compensador de voltaje, tenemos el cronorruptor, tenemos el estabilizador, tenemos protección del circuito. Vamos a ir viendo todas, cada una individualmente. Interruptor. Vean, interruptor general. Todos conocen esto. Tiene que ser sobre todo bipolar. O sea, de dos polos para ser separado completamente de la red general. Luego tenemos este panel. El panel de control varía de acuerdo al modelo y tipo de rayos X, pero casi siempre cumplen la misma función. Así, por ejemplo, tenemos lo que llaman acá lámpara piloto. La lámpara piloto, acá por ejemplo tenemos el interruptor, hacemos clic y aquí ven, haga un esfuercito, una lucecita verde se prende. En ese instante quiere decir que el equipo está listo para su uso. En este momento quiere decir que, ¿se acuerdan ustedes? Hemos dicho que el equipo tiene un transformador de baja potencia y un transformador de alta potencia. En este instante, el transformador de baja potencia manda electrones, por decirles, 1000 electrones a través de estos nuestros cables hacia el cabezal del equipo, ¿sí? 1000 electrones. Luego, una segunda etapa, vamos a ver, cuando vayamos a ver más adelante, el cronorruptor, cómo funciona. De ahí es que hablamos de un amperímetro. El amperímetro está relacionado, ya habíamos nombrado en la anterior clase, que está relacionado con la cantidad de rayos X, ¿sí? En cambio, el voltímetro está relacionado con los voltios y los voltios nos dicen calidad de rayos, ¿sí? Esto es su función de los transformadores, ¿no es cierto? Ya les habíamos explicado. Los transformadores nos baja el voltaje, nos sube el amperaje o viceversa. Puede bajar el amperaje y subir el voltaje. Entonces, nuevamente, ahí tenemos un transformador de baja tensión y el de alta tensión. Les decía que funcionaba el de baja tensión, que nos manda, por decirles, hemos dicho 1000 electrones hacia el cabezal. Y luego vamos a ir viendo más adelante cómo luego funciona el transformador de alta presión o alta tensión, perdón. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de panel en otro tipo de equipo. Aquí vean esta imagen o esquema, nos da el esquema de la arcada superior permanente. La otra nos da la arcada de los dientes temporarios, también superior. Y aquí tenemos los inferiores. En este caso, por ejemplo, presionamos la pieza que nosotros deseamos sacar, sin antes prender el equipo. A través de este interruptor prendemos el equipo, se nos prende acá la lámpara piloto.
y proseguimos con la marcación. Entonces son diferentes tipos de paneles, ¿sí? Atrásito, en el equipo tenemos lo que llamamos el cronorruptor. El cronorruptor, su función es que permite que durante fracciones de segundo pasen los electrones o funcione el transformador de alta potencia y este nos va a mandar ya no 1000, sino nos va a mandar 1.000.000 de electrones hasta el tubo radiógeno. ¿Se acuerdan? El tubo radiógeno, donde tenemos el elemento de tungsteno, ¿no es cierto? La resistencia, donde formamos el vapor o nube de electrones. Entonces ahí llega el 1.000.000 de electrones, ese 1.000.000 de electrones como carga igual se repelen y van hacia el otro polo, ¿no es cierto? Eso ya habíamos explicado bastante en el equipo cuando hablamos de tubo radiógeno. Estos cronorruptores pueden ser mecánicos. Normalmente en la facultad contamos con los mecánicos, porque otro tipo que tenemos son los electrónicos, que son de mayor precisión, pero no nos han dado resultado porque los señores estudiantes pues son un poco cariñosos con ellos, a veces los presionan muy fuerte, mucho tiempo, pues nos duran muy poco tiempo. Entonces lo que he recomendado en este caso en la escuela son los mecánicos, ¿sí? Luego tenemos los estabilizadores. Su nombre lo está diciendo, estabilizador. O sea que es un sistema automático que mantiene invariable el kilovoltaje. Vale decir, por ejemplo, los de Elfec nos dicen que nos proporcionan 220 voltios. A veces no son 220, a veces es menos y a veces es más. Entonces, el sistema varía en altas y bajas del voltaje. Este estabilizador pues mantiene, aquí dice invariable el kilovoltaje pese a esas variaciones que nos emite la empresa. Entonces es importante también tener un estabilizador. Cuando vayamos a tomar técnicas radiográficas vamos a volver a hablar esto, el por qué es importante tener un estabilizador. Luego tenemos, siempre hablando de elementos complementarios, tenemos protección del circuito. Todos conocemos lo que se llama fusible, ¿no es cierto? En casa, por ejemplo, antes de entrar en casa, en la puerta, antes de entrar dentro, abajito a veces del medidor tenemos un fusible. El fusible pues tiene su función, ¿no es cierto? La de evitar, por ejemplo, que haya incendios, etcétera, ¿no es cierto? Este es el fusible que debe tener todo equipo de rayos X para cuidar el circuito, sobre todo de nuestro aparato de rayos X. De no tener esto, corremos el riesgo de que si hay un corte se nos queme y perdemos totalmente el equipo de rayos X. También no se olviden que el equipo de rayos X debe tener un toma a tierra. El toma a tierra tienen que ustedes que exigirle al técnico que les instale el equipo, que les ponga un toma a tierra. Es importantísimo eso, ¿sí? Todos estos elementos que los hemos nombrado tienen su importancia y tienen que ustedes cumplirlas para que tengan un equipo eficiente que no les falle. ¿Estamos? Continuando. Ahora vamos a hablar de radiosombras dentoalveolares. Así está en un libro con ese título.
En otros libros está como registro de la imagen. En otros libros está como geometría de la formación de la imagen. En otros está como control de la forma. En realidad se refieren todos a lo mismo, porque cada autor lo pone el título, ¿no es cierto? Entonces, todos siempre vamos a hablar más que todo en radiosombras dentalveolares. En las sombras dentalveolares vamos a ver que todas nuestras radiografías, si ustedes han visto alguna vez una radiografía, son imágenes comprimidas. Vale decir, no sabemos qué está delante, no sabemos qué está detrás, no sabemos qué está lejos, qué está cerca. Entonces vamos a ver que todo esto los vamos a ir desarrollando o interpretando a nuestra radiosombra bajo estas radiosombras dentalveolares que nos va a guiar mucho. De ahí tenemos que hablar de propagación de los rayos X. Los rayos X se propagan a través del cabezal, de acá, un punto que es el foco, que parten tangencialmente y pasan por dos puntos opuestos, en este caso el borde incisal, oclusal en los posteriores y en la parte apical. Esto se denomina ángulo de proyección. Este ángulo de proyección tiene su vital importancia en la formación de nuestras imágenes. Van a ver que este ángulo de proyección nos aumenta las imágenes o nos disminuyen o nos distorsionan si no las sabemos manejar bien. Luego hablamos de un rayo normal. Todos los rayos que salen de acá del cabezal pasan por el plano objeto e inciden perpendicularmente al plano de la película. Todos los rayos se llaman rayos normales. En cambio, tenemos en el medio de los rayos normales, acá, el rayo central. El rayo central es el que nos va a conducir a dónde vamos a dirigir nuestro rayo. ¿No es cierto? Vamos a hablar bastante de aquí en adelante el rayo central. Luego tenemos lo que se denomina plano guía. El plano guía, vamos a hablar de diferentes planos. Por ejemplo, tenemos en los principios radioópticos, antes de esto, ahí conocemos unos planos. El plano frontal, que nos da de frente, nos da la altura de la imagen. Tenemos el plano horizontal, tenemos el plano sagital. Lo que utilizamos nosotros en odontología es el plano frontal y el plano horizontal. Y por la disposición de la arcada no podemos emplear el plano sagital, porque si no se nos pone imágenes superpuestas, ¿ya? Para eso vamos a ver ahora y hablar de las radiosombras dentoalveolares. Las radiosombras dentoalveolares es la propagación de los rayos. Vean, aquí ya les había explicado. Antes también podríamos hablar de radiosombras dentoalveolares, los principios radioópticos, ¿sí? El primer principio es el tamaño del foco debe ser mínimo. 2. La distancia del foco objeto debe ser máxima. La distancia del objeto película debe ser mínima.
Los rayos centrales deben pasar por el centro del plano guía e incidir normalmente en el plano de la película. El plano guía del objeto y el plano de la película deben permanecer paralelos. La película debe permanecer plana. Vamos a ir explicando todas y cada uno de estos principios. El primer principio nos dice: el tamaño del foco debe ser mínimo. Vea, cuando los equipos, esto siempre me preguntan los estudiantes: doctor, tengo una oferta de un equipo a medio uso que me están vendiendo y está baratito. ¿Qué debo hacer para comprarlo? Lo primero que ustedes tienen que hacer es tomar la radiografía, revelarla, porque ustedes ya van a saber este proceso, ¿no es cierto? Si su imagen es única, nítida, definida, cómprenlo el equipo. Si su equipo, en cambio, si su imagen es distorsionada, penumbrosa, ese equipo ha cumplido su ciclo. No lo compren. Por eso es que cuando el tamaño del foco es mínimo, es pequeño, es nuevo el equipo, nos va a dar una sola imagen. Este es el plano objeto, este es el plano de la película, ¿sí? Entonces viene el rayo y aquí vamos a tener una única imagen, ¿sí? Aquí digamos el diente, así, perdón, la chambonada, y ahí nos sale la imagen. Es única y definida, ¿no es cierto? Entonces la pueden comprar el equipo. En cambio, cuando el tamaño del foco, cuando cada vez disparo que se hace, vamos a ver que el 99% es calor y solo 1% es energía. Ese color distorsiona nuestros focos y convierte en varios puntos de emisión. Vaya, miren, acá tiene un punto de emisión, hagan su rayo proyección. Miren, hagan su rayo proyección. Acá, hagan su rayo proyección, de acá también, y lo mismo de este otro punto. Nos van a dar imágenes acá. Cada proyección nos va a dar acá una imagen, perdón, la chambonada, imagen acá, uno, y aquí nos da el otro. La otra radioproyección nos va a dar de aquí para acá y aquí. La otra radioproyección nos va a dar aquí. Imagínense, vean cómo nos va a dar una imagen totalmente penumbrosa, distorsionada. Entonces ese equipo no sirve, no lo compren, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nuestra primera ley óptica nos dice que el tamaño del foco debe ser mínimo, ¿sí? Luego tenemos la segunda. La distancia foco-objeto debe ser máxima. La distancia foco-objeto debe ser máxima. Es decir, cuando llevamos nuestro foco a una distancia, nos van a dar unas imágenes más próximas al diente de origen, vale decir isométrica e isoforma, es decir, del mismo tamaño y de la misma forma. En nuestro equipo, por ejemplo, en este caso, si este foco pusiéramos acá, de acá hacemos nuestra radioproyección, perdón, este tendría que haber venido por acá, ¿no es cierto? Vean,
Entonces nos distorsiona la imagen. Hay un aumento del tamaño de la imagen. Eso se llama elongación. O sea, nuestra imagen no nos sirve. Nuestros equipos, prácticamente lo ideal sería llevar este punto allá a lo infinito, ¿verdad? Y ahí vamos a quizás lograr imágenes realmente isométricas e isomorfas, pero son de poca potencia en los equipos y no se puede hacer aquello. Por lo tanto, vamos a ver que en el tubo radiógeno, si ustedes se acuerdan, el de la placa de tungsteno que tenemos incrustados, tiene un decline. Ese decline hace que compensar esta distancia, que vamos a ir viéndolo también más adelante, ¿sí? Aquí vamos a volver a repetir esto. Vean. Distancia foco. Hacemos nuestros rayos proyecciones. Miren, haciendo nuestro rayo proyección del foco más cerca, miren el tamaño más que nos va a aumentar la imagen. ¿Ya? Quiere decir que el diente nos va a venir de acá, de acá, de acá, ahí. Mucho más grande del tamaño normal. Eso se llama elongación. Entonces van a ver que todas estas leyes ópticas las hemos de emplear cuando vayamos a hacer nuestra práctica. Luego pasamos al tercero. ¿Qué nos dice el tercero? El tercero nos dice la distancia, objeto, película, debe ser mínima. Vean, si nosotros tenemos ese tamaño, hacemos nuestro foco, hacemos nuestra rayo proyección, nuestra imagen nos va a salir más o menos este tamaño, ¿no es cierto? Esa va a ser nuestra imagen. Pero si nosotros acercamos la película al diente, miren, nuestro diente va a ser, nuestra imagen va a ser esta. ¿Vean? Entonces nos va a dar una imagen más isométrica, o sea, un tamaño más próximo al tamaño real de nuestro diente. Entonces, por eso es que la película no tiene que estar muy separada, digamos, del diente. Tiene que estar, por eso, como nos indica el principio, la distancia, objeto, película debe ser mínimo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de cumplirlo también eso en boca. ¿Qué nos dice el cuarto principio? Un cuarto principio nos dice que el rayo central debe pasar por el centro del plano guía. O sea, debe pasar por el centro del plano guía o plano objeto. También le decimos, y aquí está el plano de la película. Si no hacemos y no cumplimos esto, van a ver, nos vamos más hacia la parte apical. Hacemos nuestras radioproyecciones, miren. Van a ver que los rayos en la parte apical se cosen menor distancia. En cambio, en la parte incisal se cose mayor distancia. Por lo que nuestra imagen va a salirnos totalmente distorsionada. Vale decir, raíces cortas, pero nos van a salir coronas largas, ¿no es cierto? Perdón, entonces nos sale así, coronas totalmente grandes y raíces cortas. Entonces, imagen totalmente distorsionada. Y si nos vamos y hacemos de la parte inferior, hacemos nuestra radioproyección, igual nos va a salir al revés. Nos van a salir coronitas cortas y nos van a salir raíces sumamente largas, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de cumplirla nomás también, que el rayo central debe pasar por el centro del plano objeto e incidir perpendicularmente al plano de la
película, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar siempre de cumplirla. ¿Qué nos dice el quinto? El quinto nos dice el plano guía del objeto y el plano de la película deben permanecer paralelos. O sea, el plano objeto y el plano película deben permanecer paralelos. Si no cumplimos este objetivo, vamos a tener también igualmente distorsión de las imágenes. Vean, si el diente está reclinado y hacemos nuestro rayo proyección de acá, hacemos que pase por acá, hacemos nuestro rayo proyección por acá, vamos a tener una corona así y una raíz así. Entonces, imagen totalmente distorsionada, ¿sí? Tiene que permanecerse. Si esto hacemos al revés, el diente y la película, en este sentido, haciendo nuestra radioproyección, miren, va a llegar hasta acá y esto va a llegar hasta acá. Entonces vamos a tener igualmente otra imagen donde vamos a tener una raíz totalmente larga y vamos a tener una corona muy corta. Entonces vamos a tener imagen distorsionada, que en los tratamientos de endodoncia esto no nos sirve para nada. Y ustedes como van a hacer servicios radiológicos a las diferentes clínicas, o sea, cirugía, operatoria, van a hacer odontopediatría, pues estas radiografías no les sirve para nada. Entonces hay que desecharlas, ¿ya? Y entonces tenemos que cumplir todos los principios que tenemos que hacerlo en la práctica. Vean la película, lo que les decía, larga. Hacemos nuestra radioproyección de acá, nos llega hasta aquí. Hacemos nuestra radioproyección de aquí. Miren lo que nos va a salir en nuestra imagen, ¿no es cierto? La raíz y una coronita corta, ¿no es cierto? Vean, totalmente. Entonces no nos sirve para nada, por favor. Entonces van a ver que esta aplica bastante los principios de ópticos en la práctica. Sexto, ¿qué nos dice el sexto? La película debe permanecer plana. La película debe permanecer plana. ¿Qué pasa si la película no permanece plana en boca? Vea, ¿sí? Hacemos nuestra radioproyección de acá. ¿Qué pulso que tengo acá? Y esta otra acá. Vamos a tener una coronita acá. Y vamos a tener pues una raíz en esta misma forma. Entonces vean, tampoco nos sirve que la película tenga esa forma. Tiene que ser como su nombre es. Película debe permanecer plana. O sea, nuestra película tiene que estar aquí plana, ¿sí? Hay que cumplir, ¿sí? Luego tenemos la teoría del ángulo de la bisectriz. Es la que nosotros vamos a emplear en nuestra práctica, porque ustedes vean, de acuerdo a la forma de las estructuras anatómicas en el paladar no tiene la forma que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y tiene una forma totalmente distinta a la que nosotros esperamos. Entonces aquí tenemos que emplear la ley de la bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es aquella línea que divide en dos partes iguales a un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, de este ángulo recto tuviéramos acá la bisectriz, ¿no es cierto? De un ángulo acá cerrado,
aquí tuviéramos la bisectriz. De un ángulo abierto, tuviéramos acá la bisectriz. Entonces, esa es una bisectriz. ¿A qué viene esto en nuestra materia? Tenemos que ver que la longitud del diente y el plano de la película forman este ángulo, ¿sí? Ahí tenemos que trazar nuestra bisectriz. Incide al plano objeto y perpendicularmente al plano de la película. Esa es nuestra bisectriz. Solo así vamos a tener imágenes más o menos isométricas e isomorfas. Esto lo hemos de usar bastante en nuestras prácticas, sobre todo en tomas radiográficas de la arcada superior, ¿sí? En resumen, podemos decir que el principio 1 está relacionado exclusivamente con la nitidez, ¿sí? El 2 y el 3, o sea, el principio 2 y 3 están relacionados con la isometría, es decir, iso igual, metría tamaño, igual tamaño. En cambio, el 4 y el 5 están relacionados con isomorfismo, o sea, iso igual, morfismo forma, igual forma, o sea, los principios 4 y 5. En cambio, el 6, el de prevención, ¿es cierto? Es el de la película plana, está como 6 con la de prevención, o sea, película plana. Dirección bisectal es la que ahora les he explicado. Y de ahí que muchas veces yo agarro y hago unas imágenes. Acá, por ejemplo, voy a recurrir un poquito a su imaginación. Este es un dientecito, ¿sí? Tenemos acá otro dientecito. Tenemos acá otro dientecito, ¿sí? Vamos a tomar radiografías. Aquí tenemos la película, tenemos la película y aquí tenemos la película, ¿sí? Aquí tenemos la encía y el paladar. Tenemos la encía y el paladar. Aquí tenemos la encía y el paladar, ¿no es cierto? Esto hago preguntas a veces en examen, no sé por qué motivo, razón, causa, nunca contestan. A esta le hemos de poner como A esta como B y a esta como C. A esta le hemos de enfocar de acá, ¿sí? A esta le hemos de enfocar de acá. Y a esta le hemos de enfocar de acá, ¿sí? ¿Qué tipo de imagen vamos a tener en A? ¿Qué tipo de imagen vamos a tener en B? ¿Qué tipo de imagen vamos a tener en C? Hagan sus radioproyecciones y van a tener la respuesta, ¿sí? Acá, de acuerdo a lo que han respondido, vamos a decir, hagamos nuestra radioproyección. Guay. El pulso no da mucho, ¿verdad? Ahí. Y tenemos nuestra imagen. Luego tenemos en este otro que estamos haciendo nuestra radioproyección. Ahí. Y ahí. Y ahí tenemos nuestra imagen. En esta otra hacemos nuestra radioproyección. Y ahí, ahí vamos a tener nuestra imagen, ¿no es cierto?
O sea, aquí tenemos la imagen, esta que es esta, ahí ya tenemos la imagen y aquí tenemos la otra imagen, ¿sí? En esta vamos a tener imagen escorza, o sea, imagen corta en relación al diente. Mire, este es el diente y esta es nuestra imagen. En esta vamos a tener isométrica, isomorfa. Más o menos vamos a tener el diente en nuestra imagen. En cambio, esto va a salir elongada. Miren, vamos a tener nuestro diente, todo esto acá en relación al diente. ¿No es cierto? La respuesta entonces es escorzo, isomorfa, isométrica, elongada. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, yo les recomiendo que vamos a ir cumpliendo esto en nuestra práctica. ¿Sí? Gracias por su atención. Interpreten un poquito esta imagen y nos dice, ¿verdad? ¿Verdad que no nos vamos a hacer daño, doctor? Obsérvenle al paciente y obsérvenle al doctor. Gracias, que tengan buen día y que tengan buenas tardes. ¿De qué? Vamos a salir.